Por favor, paren con esto. No quiero morir aquí. Por favor. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes al ser humillada, abusada y destrozada por tu propio pueblo? Personas que antes confiaban en ti, ahora dándote la espalda. Dime qué es lo que sientes. ¿Tienes miedo? ¿Estás enojada? Dime. ¿Quieres matarnos? Eso no se podrá. No. Tú morirás aquí, calcinada por las propias llamas que tú misma encendiste, por la voluntad de la gente que tú llamabas familia. Tu muerte hará de este lugar un sitio de paz. Si te sientes triste, si me quieres matar, tan solo vuelve a nacer. Caliza. Recibí el golpe directo a mi rostro. Solo pude dar 2 pasos hacia atrás, y de nuevo, otra patada en mi pierna. No pude evitar caer de rodillas, intentando no desplomarme del dolor. El viejo frente a mí se detuvo abruptamente ante una patada ya dirigida a mi costado. Recapitulando. Volví a la cabaña de este viejo. No lo sé. Recibir palizas por parte de un viejo no era mi visión de lo que era entrenar. Esto me hace recordar algunas historietas que me gustaba leer. El héroe siendo apaleado por su maestro, en busca de conseguir mejorar su poder en sí. No creo que esto sea lo que tenía en mente. Pensé que tan solo me daría consejos, me corregiría algunas de mis posturas o algo más. Estoy algo decepcionada. Además el suelo ya está casi cubierto por una capa de nieve. Lo que significa que los golpes serán más dolorosos. Tienes que cuidar tu guardia. Al momento de esquivar un golpe, tus brazos bajan voluntariamente. Te golpearé en la cara hasta que tu cuerpo reaccione por sí mismo. Tus derribos son peligrosos. Pero tu desventaja es el peso del oponente. Si tu enemigo es más pesado, no podrás derribarlo, y por lo tanto, morirás en el intento. No quiero que muestres nada de esto en un combate real. Demonios. Golpeas como un toro. Además eres demasiado rápido para tu edad. Estás peleando con un viejo de 54 años. No puedo creer que estés poniendo excusas. A veces pienso que eres gracioso en los momentos más inoportunos. No me importa. Levántate y sigue con esto. Suspiré levemente. Antes de levantarme y ponerme en guardia. Lo que he recopilado de este viejo es: los derribos no lo afectan en absoluto. Me tiene medido, y al intentar algo de eso, recibo una patada o un rodillazo en la cara. Así que no. Al momento de pelear con boxeo, también es distinto. Utiliza sus codos para detener mis golpes, y a su vez golpear en mis aperturas. Es demasiado para mí. Y esto se ha repetido por 2 semanas enteras. Siempre me marchó con moretones, raspones y dolor de cabeza. Sin mencionar el ejercicio físico. Siempre tengo que correr por todo el pueblo como un loco. Lo único que puedo hacer es asistir a Liliana para que cure mis heridas. Puedo decir que he forjado una amistad con ella y los otros 2. Hablando de Maverick y Cari. Aunque siento que Liliana es la que más me comprende. Siempre busca la manera de animarme después de recibir una paliza por parte de Roland. Además hemos hablado más de nuestros pasados. No puedo rescatar nada importante del pasado de ella. Aunque una cosa que me interesa es que siempre se sonroja cuando estoy a su lado. Aunque ella me dice siempre que soy muy cálido. Creo que es por eso. Recibí una patada directo al hígado por culpa de quedarme pensando como tonto. Aunque fue suave, no pude evitar toser. Vamos. Niño. ¿De verdad caerás de nuevo? Ya no seas tan duro con el niño. Roland. Si sigues con esto, morirá dentro de otra semana. Maverick se acercaba desde lo lejos. Traía puesta una chamarra de color azul marino, junto a unos pantalones de color negro. Venía acompañado de Cari. Ella utilizaba unos pantalones azules, y de abrigo, una chaqueta de color negro con mangas blancas. Parecían felices de verme. O tal vez solo se reían de mi situación. Puedo decir que Cari se ha vuelto cercana a mí, gracias a su insistencia por mantenerse cerca. Y Maverick. Pues no es un mal tipo. No es tan serio como aparenta, pero en sí su forma de ser es peculiar. Creo que me he comenzado a juntar con un montón de raros. Te dije que no lo golpearas tan fuerte. Mira cómo lo has dejado. Cari se acercó corriendo hacia mí, ayudándome a levantarme. Sus manos eran cálidas.
Y su voz. Su voz me ayudaba a calmarme. Lo siento, niña. Pero no deberías meterte en lo que no te importa. Ahora mismo estamos en una sesión de entrenamiento. Así que no deberían entrometerse. Me gustaría probar y pelear contra el niño. No soy muy fan de golpear a mis amigos, pero puedo hacer una excepción. Vamos, Alex. ¿Qué dices? Me quedé pensando por un segundo. Aunque giré mi mirada para observar a Roland. Él parecía confiado. Así que me asintió con la cabeza. No me vendría mal, dije, para luego ponerme en posición de pelea. Espera. ¿Lo dices en serio? Vamos. Tengo que aprovechar esta oportunidad. No muchas veces se puede pelear con el estudiante de Rocky. Maverick comenzó a estirar levemente. Parecía confiado. Luego de unos pocos minutos, terminó de hacer lo suyo. Luego procedió a mostrarme su posición de combate. Ahora sí. Estoy listo. El chico se abalanzó hacia mí, cargando su puño, justo para darme un golpe en la cara. Aunque su movimiento fue muy lento. Y ese golpe tipo gancho no fue un problema. Me desplacé rápidamente por su costado, posicionándome justo detrás de él. Maverick se giró rápidamente. Pero ya era muy tarde. Golpeé su cara con un recto de derecha. Eso lo obligó a retroceder. Ahora me acerqué con un ritmo rápido, propinado un gancho en sus costillas, seguido de 2 puñetazos provenientes del mismo brazo hacia su rostro. Maverick intentó sujetarme por la cintura, pero rápidamente lo desvié con un uppercut. Pero antes de poder seguir con una combinación, recibí un golpe al costado izquierdo de mi cara. Eso me sacó de balance, pero aún así no caí al suelo. Sentía como mis piernas temblaban por el esfuerzo de mantenerme en pie. Tus golpes son fuertes. Debo decirlo. Tu velocidad y todo lo demás es bueno. Pero no me digas que no puedes soportar un golpe mío. Y eso que no fue a máxima potencia. No reaccioné. Me dirigí hacia Maverick. Al mismo tiempo hice una finta de golpe a su cara. Pero en vez de eso me dirigí a sus piernas. Sujeté sus piernas con ambos brazos, intentando un derribo. Pero lo recordé rápidamente. Lo que me había dicho el viejo. El peso de Maverick me superaba por mucho. Fue entonces que sentí un agarre justo en mi estómago. Maverick me había sujetado firmemente antes de levantarme por el aire y lanzarme lejos de él. Caí rápidamente de espalda. El aire en mis pulmones se había marchado. Y aún así yo tosía como idiota. Vamos, maldito sea. Todavía sigo siendo el más fuerte. Cari se acercó rápidamente a asistirme. Me levanto del suelo, recostándome en sus piernas. Eso logró calmarme, aunque seguía con ese intenso dolor en mi espalda. Te lo dije, niño. No puedo creer que no recordarás lo que te dije. Las emociones en batalla son importantes. Pero si no sabes regularlas, pasará esto. Después de escuchar eso, me levanté lentamente. Cari, aunque enojada con Roland, no le reclamo nada. Ella sabía muy bien lo que el viejo me estaba diciendo. Puedes irte. Mañana continuaremos con el entrenamiento. Si se te ocurre llegar tarde, te golpearé como no tienes idea. Suspiré de alivio, caminando fuera de la zona. Claramente Maverick y Cari detrás de mí. Ellos dos aún continuaban saliendo por recursos a las afueras. Así que muy pocas veces venían a verme entrenar. Creo que por eso Maverick quiso pelear. Niño. Sí que pega fuerte. Mi rostro aún está dolorido. Pudiste contenerte un poco. Lo siento. Es solo que el viejo me hubiese matado en ese mismo momento. No te preocupes. Al escuchar tus nobles palabras, ya todo el dolor se ha ido. Vamos. Roland te hace repetir todo este entrenamiento todos los días. No es para tanto. Además, estoy aprendiendo mucho de él. Podría decir que es como mi abuelo. Maverick comenzó a reírse al escuchar eso. ¿Tu abuelo? ¿Hablas en serio? Por la manera en la que te trata, te ha de querer mucho. Eso no importa. Roland no acostumbra mucho a hacer lazos con las demás personas. Bueno, él ha sido muy amable conmigo desde que comenzamos a entrenar. Claro que es estricto. Pero aún así no deja de ser una buena persona. Me detuve justo frente a la enfermería. Y comencé a despedirme de Maverick y Cari. Esa chica ya te trae loco. ¿No es así? Te están robando el mandado, Cari. Sé que Alex no es un idiota como tú.
Besador de muertos. Ya te dije que fue para experimentar. No era nada personal. Ya nos vamos, Alex. Ahora tenemos que explorar la ciudad cercana. Nos vemos. Los chicos se despidieron antes de emprender su camino lejos de mí. Suspiré, soltando vapor en la respiración. Luego caminé dentro de la enfermería. Ahí. Podía verlos a todos. Rose. Ella se estaba tratando la pierna con un enfermero. Parece que a ella no le gusta conversar mucho con la gente de este lugar. Aunque al verme entrar, rápidamente me llamó. Me acerqué lentamente hacia ella, observando una leve sonrisa en su rostro. ¿Cómo estás? Parece como si te hubiese arrollado un camión. Volvieron a darme una paliza. No te preocupes. Pronto podrás devolverle el favor. De cierta manera me ha sorprendido lo rápido que me he relacionado con Rose. Ella confía aún más en mí. Aunque últimamente la he sentido distante. Y no la veo mucho fuera de su cabaña. Tal vez no le gusta mucho salir por el frío. Además de eso, su pierna ya se ha curado por completo. Aunque los enfermeros no dejan de llamarla para hacerle chequeos. Aunque ella misma me ha dicho que gracias a lo que le hizo su esposo, sana más rápido de lo normal. Así que no me tengo que preocupar tanto por ella. Escuché rápidamente una voz al fondo. Y ahí, recostada en una camilla, la señora Katy. Ella estaba comiendo esas galletas de avena de las que tanto se quejaba. Con una sonrisa. Caminé hacia ella. Y al llegar, ella me recibió con un beso en la mejilla. Eso rápidamente me puso feliz. ¿De nuevo te golpeó ese viejo maleducado? Si fuera 50 años más joven, te aseguro que le daría una paliza. No te preocupes por eso, Katy. Dime. ¿Las galletas saben bien? Siguen siendo igual de secas. Me gustaría tener un poco de leche por aquí. Necesito hablar de eso con el jefe. Tal vez podría ayudarte con tu problema. Eres un buen chico, Alex. Dijo la anciana, apretando mis mejillas con sus huesudas manos. Además eres muy guapo. Muchas de las chicas de por aquí se han interesado en ti. Sabes que no sé a lo que te refieres, Katy. Mi relación con Katy también es muy buena. Ahora no me pongo tan nervioso al hablar con ella. Es como una abuela para mí. Siempre se preocupa por mí y me cuenta sus historias de cuando era joven. Luego de eso escuché otra voz que me llamaba. Esta la reconocí al instante. Al girar la mirada, justo frente a mí, estaba ella. Liliana. Su cabello color azul. Y ese traje de enfermera. ¿Vienes a tratar tus heridas nuevamente? Sí. Perdón por darte tantos problemas. No importa. Sabes que estamos encantados de que estés en este lugar. Mire a todos a mi alrededor. Ninguno parecía disgustado con mi presencia. Así que me relajé un poco. Déjame trato tus heridas. Había transcurrido un rato. Los demás aquí ya se habían marchado. Tan solo quedábamos Liliana, la señora Katy y yo. Aunque la señora Katy se había quedado dormida. Liliana tan solo curaba mis heridas con alcohol y un pedazo de gaza. No podía evitar quejarme por el ardor. Aún así Liliana no se molestaba conmigo. Aunque cada vez que podía, se burlaba de mí. Ya son más de 2 semanas desde que vienes así. Todo golpeado, lleno de moretones y sangre. ¿Roland no puede ser un poco más cuidadoso? No lo sé. Ese viejo siempre me golpea con toda su fuerza. No importa que tan bueno sea. Que tan rápido lo esquive y lo golpee. Él siempre me termina dando una paliza. Y lo peor de todo es que no puedo rendirme. Mañana será un poco de lo mismo. Aunque me alegra de que te estés esforzando. A todos aquí les costaría seguir tu ritmo. Además me he dado cuenta que ayudas a las personas de aquí a construir más cabañas y refugios. Sí. Desde aquella vez en la que me mordió aquel zombie. Eric ha sido más estricto conmigo. Lo he estado pensando mucho. Esa vez, cuando ese zombie te mordió, pensé que ya estabas muerto, condenado. No tenía mucho tiempo que te había conocido, pero aún así. Fui a buscarte. Cari y los demás estaban ahí. Y yo no podía hacer nada. No te preocupes. Ahora estoy bien. Intento no pensar mucho en eso. Sí. Aún pensaba mucho en aquella vez. La manera en que mi cuerpo había desaparecido la infección. Incluso, la mordida ya no estaba. Claramente no fue un milagro, nadie me ayudó. Lo sé perfectamente. Algo en mí está cambiando. O tal vez. Eso era parte de mi pasado, que venía a atormentarme.
Apreté los puños con fuerza, arrugando mi nariz, con una mueca fruncida. Ya he terminado. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Liliana. Ella me sostenía la mano, impidiendo que más pensamientos llegaran a mí. Tan solo éramos ella y yo, aquí. Todo lo demás había desaparecido, y mi corazón, cual motor, latía rápidamente en mi pecho. Me preguntaba qué era esto que sentía, pero a la misma vez lo ignoraba, intentando que este momento no se marchara. Su mirada. Aquellos ojos. Su color violeta, que me atravesaban. ¿Qué era este maldito sentimiento? Si no te importa, podríamos salir de aquí. Quisiera pasear un poco contigo. Mis pensamientos fueron de nuevo interrumpidos. Liliana quería que saliera con ella, caminar un poco en la nieve. Bien. No dudé en responder. De todas formas hoy no tenía nada más que hacer. Caminaba con ella. La nieve rechinaba en nuestros pasos, y el viento frío congelaba nuestras manos. Ella las frotaba frente a su rostro, mientras suspiraba una estela de vapor. Tenía puesta una chamarra de color grisáceo. Tan solo eso. Quería conversar un poco contigo. Alex. Sé que no estás bien. Tu cuerpo simplemente está cansado. Necesitas descansar, relajarte un poco. Liliana me adelantó un poco. Así que intuí que ella solo quería hablarme sobre eso. Lo sé. Siento que en algún momento mi cuerpo no podrá levantarse de la cama. Pero ese viejo, a pesar de todo, aún me motiva. Además, quiero hacerme un poco más fuerte. Bajé la mirada. Notaba pequeñas huellas en la nieve. Tal vez de algunos niños. Aunque rápidamente fui interrumpido. Algo golpeó mi cabeza. Rápidamente levanté la mirada. Y allí, con una bola blanca, justo en una posición de lanzamiento, la chica de pelo azul. Liliana. Ella me miraba con una sonrisa engreída. Aunque, esta vez no le permití lanzarme otra bola de nieve. Me agaché y esquivé su lanzamiento. Luego giré en el suelo lleno de nieve, armando una pequeña bola de nieve, y con un leve lanzamiento, logré atinarle en el pecho. Silencio nos rodeó por unos segundos, antes de echarnos a reír. Fue entonces que la chica corrió y se lanzó sobre mí. Caímos ambos al suelo, mirando el cielo. Era nubloso, aunque aún así, no dejaba de ser hermoso. La chica aún reía. Y nos quedamos en esa posición, sin decir nada, tan solo riendo. Aunque esta vez, Liliana se levantó y corrió lejos de mí, diciendo: sígueme. Lo tomé como un reto. Así que comencé a correr tras ella, buscando la manera de poder atraparla. Estaba al menos a 20 metros de mí. No sé cómo se había movido tanto. Pero aún así la distancia entre nosotros se acortaba. Pronto la alcanzaría. Pero la chica giró justo en una esquina. Eso me hizo perderla de vista tras una cabaña. No tardé mucho en volver a visualizarla tras girar en la misma dirección. Aunque esta vez, ella estaba justo enfrente de una construcción. Algunos hombres estaban allí, cortando trozos de madera, algunos otros martillando y otros dándole forma a la cabaña. Me detuve justo al lado de la chica. Y con una risa, ella se alejó de mí. Ella comenzó a ayudar a todos. Cargaba trozos de madera y los colocaba en partes estratégicas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Observé a la chica. Ella me devolvió la mirada, y con un gesto, me invitó a ayudar. Sonreí. Y me dirigí hacia ella. Mi tarea era ayudar a cargar pedazos de madera más grandes. Algunos hombres se sorprendieron con mi fuerza. Así que comenzaron a llamarme para ayudar en otras cosas. Liliana tan solo cargaba trozos de madera pequeños para brindárselos a los demás. En algún momento ella quiso levantar un trozo de madera que se me había resbalado. Pero solo se lastimó la espalda. Aún así se echó a reír y continuó ayudando. Esto que siento en mi pecho. ¿Qué es lo que de verdad siento? Al final terminamos por construir la mitad de la cabaña. Los demás se encargarían del resto. Así que Liliana y yo nos dirigimos de nuevo a la enfermería. Lo siento. Te dije que necesitabas descansar. Pero aún así te obligo a venir y ayudar a esos hombres. No te preocupes. Creo que de cierto modo, me divertí. Un silencio incómodo nos inundó. Hasta llegar a la entrada de la enfermería. Liliana se detuvo justo enfrente. Parecía inquieta.
algo nerviosa a mi parecer. ¿Qué ocurre? No es nada. Solamente te quiero agradecer por lo que hiciste hoy. No todo el tiempo tengo la oportunidad de hacer estas cosas. Gracias. Soy yo el que debería estar agradecido. La chica se rió un poco, antes de saltar hasta mi cara y darme un beso en la mejilla. Luego campante entró a la enfermería. Extrañamente mi cara se puso caliente. Me quedé parado ahí, tocando con mi mano la parte que ella había besado. Mi mejilla derecha. Al final volví en lo mismo y con una sonrisa tonta en la cara, caminé a mi cabaña. Aún pensaba en ese beso. ¿Qué era lo que había provocado en mí? Además, esa chica no salía de mi cabeza. Parece que la aprecio mucho. Al llegar a mi cabaña, noté algo. La puerta estaba abierta. Así que supuse algo. Entré lentamente. Y ahí, sentada en mi cama, Rose. Estaba completamente seria. Y al verme, tan solo esbozó una ligera sonrisa. Era casi imperceptible. Tenemos que charlar. Así que siéntate a mi lado. Me senté justo a su lado. Y de nuevo, un silencio. Ya me había cansado de esto. Parece que ya tienes algunos amigos. Sí. Creo que así es. De cierta manera me alegro por ti. Parece que ya no eres tan nervioso. Recuerdo que te costaba hablar con los demás. Reí un poco. Esta situación. Ella me hablaba con tristeza. Lo podía sentir, algo le ocurría. Pero dejaría que ella sola me lo contara. Dime, Alex. ¿Confías en mí? La pregunta era algo extraña. Me puse a recordar todo lo que habíamos vivido ella y yo para llegar hasta aquí. Así que con una sonrisa, dije. Me ayudaste. Jamás me abandonaste en ningún lugar. Pudiste hacerlo, pero aún así continuaste a mi lado. De cierta forma, tú ya te has convertido en mi familia. Rose rió un poco. Pude ver como una lágrima brotaba de su ojo. Después de eso, ella se levantó y salió de mi cabaña. Sin decir nada, tan solo dejándome en silencio. Creo que era eso. Se sentía sola. Por eso muchas veces no la veía en el pueblo. O tal vez, yo era el que se escondía de ella. Por el momento la dejaría en paz. Sabía que ella necesitaba su espacio. Así que dejé que se marchara. Y con eso, la noche cayó. Creo que informaré después. Tengo que darme una ducha. Esa misma noche tuve un sueño. En ese suelo. Podía volar. Aunque hacía demasiado calor. Frente a mí había una bola de luz. Parecida al sol, llena de vida. Podía sentir su calor. Pero en un momento, eso se convirtió en una chica. Su cabello era de color dorado. Su piel era pálida. De verdad. Muy pálida. Utilizaba un vestido de color blanco. Me miraba. Ella me gritaba, pero sus gritos eran inaudibles. Comencé a alejarme de ella, mientras aún la miraba. Luego personas comenzaron a mirarla. Ahora ella estaba atada a una especie de cruz, mientras debajo de sus pies, había un gran fuego. Podía notar su miedo, su enojo. Así que intenté salvarla. Pero no podía correr. Gritaba porque alguien la ayudara. Pero todas las personas comenzaban a observar con un rostro tétrico. Sus ojos estaban completamente negros. Un líquido parecido al petróleo brotaba de sus bocas, y una extraña canción resonaba en el ambiente. Como si estuviese dentro de un inmenso lugar. Como gritar en una catedral. Ese sonido de eco. Al final podía ver a muchas mujeres. Y yo estaba de rodillas. Ellas me rodeaban en un perfecto círculo. Aunque un velo les cubría el rostro, podía sentir sus miradas. Y frente a mí, una niña. Ella era parecida a la chica de antes. Aunque era más pequeña. Y su rostro era aún más apagado. Todas ellas. Las mujeres que ves aquí. Mis sucesoras. Dignas de mi gran esencia. Portadoras de mi don, y ganadoras de la inmortalidad en tu mentalidad. Quiero que recuerdes mi nombre y mi deseo. Soy Caliza. Dueña de la luz y creadora de vida.
La misma que acabará con ella. Y tú, un varón, serás el encargado de esa tarea. Me desperté rápidamente. Respiraba con dificultad. Mi cabeza daba vueltas, y un inmenso calor recorría mi cuerpo. Me levanté lentamente, y con algo de dificultad para caminar, encendí la luz. Y ahí, justo al mirar mi mano en el interruptor, pude ver vapor. Un vapor denso, que salía de mi cuerpo, y desaparecía en el ambiente. Retrocedí un poco, cayendo al suelo sobre mis posaderas. ¿Qué demonios? ¿Fue ese sueño? Esquivé el golpe de Roland con gran velocidad. Parecía que todos sus golpes hubiesen disminuido su velocidad. Ahora podía verlos claramente, y podía contraatacar con efectividad. Justo antes de recibir un gancho, lo esquivé, sujetando las piernas de Roland y derribándole. El viejo se quedó sorprendido. Aunque rápidamente me alejé de él y con un rostro lleno de felicidad, lo ayudé a levantarse. ¿Qué te ha pasado? De la noche a la mañana. Tú. Yo tampoco lo sé. Pero al fin logré derribarte. Ahora por fin he logrado superarte. Necesito hablarte de algo. Hace algunos días, justo en la noche, pude sentir una presencia fuera de mi casa. Así que salí con una escopeta a enfrentar a lo que sea que hubiese estado ahí. No encontré nada desafortunadamente. Pero justo ahí, en la nieve, las huellas de una persona. Lo mejor dicho, de al menos 3 personas. Parecían querer entrar a mi cabaña, pero tan solo se fueron. Chico, no quiero alarmarte, pero algo está muy cerca. Y siento que esta vez el paraíso caerá, y se alzará algo más. Tal vez la oscuridad. Caminaba por el pueblo. Extrañamente parecía silencioso, aunque las personas rondaban por el lugar. En mi cabeza se habían quedado esas palabras. Lo que me había dicho el viejo. Él me informó que Eric ya había desplegado un grupo para registrar las zonas cercanas. Aunque no había encontrado nada. Por culpa de eso el viejo quedó en ridículo. Aún así, yo confío en él. Y sé que esas personas no son tan tontas como para descubrirse por ellas mismas. Tal vez planean algo. No lo sé. Mi cabeza se ha vuelto un embrollo con tantos pensamientos. Comencé a sujetar mi cabeza intentando enfocarme. Pero justo después llegaron. Pude escuchar sus voces desde la distancia. Eran Cari y Maverick. Ellos dos, con una esbozante sonrisa, caminaban hacia mí. Cari no se esmeró y con velocidad corrió a abrazarme. Seguido de Maverick, que palmeó mi espalda amistosamente. Ellos parecían felices de verme. Aunque después de notar mi comportamiento, no pudieron evitar preguntar. Diablos, niño. Parece como si no hubiese dormido en toda una noche. ¿Qué ocurre? Creo que ya lo habían escuchado. Las huellas que había visto Roland. No sé cómo explicarlo. Pero siento que él está en lo correcto. ¿Y si hay personas fuera que quieren terminar con nosotros? ¿Con ustedes? No dejo de pensar en eso. Por culpa de ello no me he enfocado en nada. En primera, me sorprende que no tengas ninguna herida en tu rostro por entrenar con el viejo. Y en segunda, ese viejo está completamente loco. Cari y yo fuimos los encargados de esa expedición. Nunca encontramos nada. Además de cuerpos ya muertos de zombies. Parecían congelados y algunos muertos por balas. Aunque lo extraño fue que los encontramos muy lejos de aquí. Justo a unos cuantos kilómetros de la casa de Roland. Me parece que ese viejo ya quiere llamar la atención de alguna manera. No te preocupes, niño. Además no es la primera vez que ese viejo tiene alucinaciones. Te sorprendería las veces que lo he sorprendido inyectándose un líquido extraño de una jeringa. Lo pensé por un momento. Lo que decía Maverick era cierto. Pero aún así me negaba a sospechar de Roland. Tal vez algún grupo de las afueras que escucho de este lugar. Pero Cari y Maverick siempre patrullan la zona. Ellos saben mucho más de este bosque que yo. Pero aún así, no podía dejar de pensarlo. No te preocupes, Alex. Roland a veces busca llamar la atención de alguna forma. Una vez nos llamó a mí y Liliana para que comprobáramos si un ciervo se había transformado en zombie. Así que relájate. Pero en fin, tan solo pasamos a saludar. Maverick y yo tenemos que ir de nuevo a patrullar la zona. Cari me besó en la mejilla antes de marcharse con Maverick.
Eso me provocó un ligero calor en mis mejillas. Al verlos alejarse, no pude evitar pensar en Liliana. Así que comencé a caminar. Claramente iría a verla. No tardé ni 3 minutos en llegar y sorprenderla. Al parecer ella estaba cuidando de la señora Katy. Así que no pude evitar quedarme a platicar con ellas. Extrañamente me di cuenta que Rose había dejado mi mochila aquí. No comprendo muy bien por qué. Pero Liliana me dijo algo de que ella la estaba arreglando. Así que me relajé un poco. Llevaba conmigo esa chamarra de color café. Así que no me detuve a revisar lo que había dentro de mi mochila. Katy me decía que tenía los pies fríos. Eso por culpa de malos augurios. Aunque no pude evitar reírme por las conspiraciones de Katy. Liliana parecía seria. Así que no pude evitar preguntarle después de que Katy se durmiese. Liliana tan solo me obligó a callar y me dijo que la siguiera. No me había dado cuenta. Así que salimos fuera de la enfermería. Ella me llevó justo detrás de la enfermería. Y ahí, escondidas en un rincón, un par de escaleras. Llevaban hasta el techo de la enfermería. Liliana subió primero. Y desde arriba me gritó que subiera. Así que con cautela puse mi mano sobre la escalera. Los humanos siempre han sido avaros. Quieren todo lo que no tienen, y cuando lo tienen no pueden evitar destruirlo y convertirlo en polvo. Mi muerte fue gracias a ellos. Verás, te contaré una pequeña historia. Hace mucho tiempo, tanto que hasta yo ya lo he olvidado, existía una niña. Esa niña no era especial, no sobresalía en nada, su belleza era neutral y vivía feliz al igual que todos. La diferencia radicaba en: ella vivía en una aldea en las montañas, justo las que escondían el sol por las mañanas. Ella era la única que bajaba la montaña y jugaba en las flores que se extendían por todo un campo bajo la montaña. Extrañamente nadie la seguía, pero aún así a ella no le importaba. Después de un tiempo ella comenzó a darse cuenta de algo. El sol era hermoso, así que muchas veces intentó alcanzarlo. ¿Sabes por qué ella pensaba que el sol era hermoso? Eso era porque le daba vida a las flores que ella tanto apreciaba. Tanto fue su deseo que una parte del sol cayó del cielo y se posicionó en sus manos. Esa niña, al ver lo hermoso de su luz, no pudo evitar elogiar su brillo. Entonces, eso que ella tanto amaba, se convirtió en ella. La niña se dio cuenta que su cabello había cambiado. Era de un color dorado. Su piel se volvió tan blanca como los pétalos de las margaritas y su vestido blanco ahora era más largo. Poco tiempo después se enteró de su don. Esa niña podía llamar al sol. Y gracias a ello, los cultivos y flores de su aldea florecían mucho más rápido. La niña creció ayudando a su aldea. Y después de mucho tiempo, algo cambió. Un hombre, alguien que había llegado de casualidad a su aldea, comenzó a difamar ideas falsas de la chica después de ver sus extraordinarios dones. Su idea era hacerla ver como un demonio, alguien que tenía el poder para acabar con el mundo. Ahora los aldeanos que tanto la habían cuidado, que la habían visto crecer y cambiar, la traicionaban. La niña escapó herida por la nieve, pero el hombre al final la encontró, abusó de ella y al final murió quemada en una noche oscura. La historia no te la puedo contar ahora mismo, pero está incompleta. Ahora dime, ¿qué es lo que aprendiste? Subí lentamente, hasta estar sobre el techo. Liliana estaba sentada, observando cómo el sol caía sobre las montañas. Ella parecía triste. Así que de nuevo, volvía a preguntarle: ¿qué es lo que te ocurre? Has estado así desde hace mucho tiempo. De nuevo, el silencio que inundaba el ambiente. Aunque esta vez Liliana comenzó a sollozar. Luego de eso me abrazó con fuerza. Y comenzó a llorar aún más fuerte. ¿Qué ocurría? ¿Acaso esto había sido mi culpa? Liliana, después de abrazarme, entre sollozos comenzó a decirme: Ayer, después de que tú te marcharas, Eric llegó a la enfermería. Quiso hablar conmigo sobre algo, así que comencé a escucharlo. Me dijo que había encontrado a mi hermano, aunque desafortunadamente ya se había transformado en uno de ellos. En ese momento me desplomé.
Yo me he quedado sola. Ya no tengo a nadie. Nada. Estoy sola. Observé a Liliana por unos momentos. Las palabras no salían de mí. Sentía que si le decía algo, ella se rompería aún más. Pero dicen que una palabra vale más que 1000. Pero esto no se puede arreglar con una sola. Así que necesito ser egoísta. Tan solo por este momento. Siento lo de tu hermano. Y sé que estarás sufriendo. A veces sientes que no saldrás de ese agujero. Pero déjame decirte una cosa. Yo lo logré. Y si alguien como yo pudo hacerlo, no me imagino lo que tú podrás hacer. Me levanté lentamente antes de ofrecerle mi mano a Liliana. Ella aún sentada, con lágrimas en los ojos. Parecía observarme con brillo. El sol aún estaba a la vista. Pero en cualquier momento se ocultaría entre las montañas. Mi mano se posicionaba justo frente al sol. Liliana comenzó a limpiar sus lágrimas. Y con una gran sonrisa, estiró su mano. Pero antes de tan siquiera tomarla, el sol se ocultó entre las montañas. Y con él, la noche llegó. Un disparo. Ese sonido escandaloso. Un sonido que me había puesto la piel de gallina muchas veces. Ese sonido había venido desde la distancia. No pude evitar voltear. Y ahí, en esa misma dirección, fuego. Un fuego que se extendía por todo el maldito bosque. Todo lo que podía ver estaba en un extraño filtro de cámara lenta. No pude evitar volver la mirada hacia Liliana. Pero justo frente a mí, podía ver gotas de sangre en el aire. El cabello azul de Liliana alborotarse con un vistoso movimiento y como Liliana comenzó a desplomarse. Se deslizó por el techo helado hasta caer en el suelo lleno de nieve. Corrí rápidamente saltando desde el techo hasta caer justo al lado de Liliana. Sus ojos estaban cerrados. Y desde su cabeza caían gotas de ese líquido carmesí, caliente, que manchaba la nieve blanca. Miles de emociones estaban en mi cabeza. Pero el shock del momento no me permitía tener claros mis pensamientos. Mi cabeza se había vuelto loca. Lágrimas caían de mis mejillas. Apretaba mis dientes. Pero en un momento no pude evitar gritarlo. Liliana. No. No. No puede ser. Liliana. Dime que esto no es cierto. No. Liliana. Dime que no es cierto, Dios. Dame un golpe y hazme despertar. No. No. Ella está muerta. El niño ahora aprendió la lección. El niño está listo para madurar. Sostuve el cuerpo de Liliana en mis manos. Me negaba a soltarla. No podía más con esto. No. Ya no podía más. Podía escuchar balas en todas direcciones. El fuego que se extendía en el bosque. Los gritos de la gente a mi alrededor. Y al final, ver cómo la enfermería explotaba por completo. Mi cuerpo fue empujado unos cuantos metros por la onda expansiva. Una bomba. Algún misil. Rápidamente recordé. La señora Katy. Me levanté con dificultad. A mi lado. Desplomada en el piso. Liliana. O al menos lo que era su cadáver. La sostuve fuerte y la cargué en mis brazos. Caminé hacia lo que quedaba de la enfermería. Los pedazos de madera estaban en llamas. Todo lo que había en ese lugar estaba destruido. Por suerte mi mochila estaba intacta debajo de una camilla. Después de colocarla en mi espalda, comencé a buscar desesperadamente a Katy. Me negaba a pensar que ella estaba muerta. Así que continué buscando. En un momento me tropecé con algo. El cuerpo de Liliana cayó de mis brazos. Lentamente miré hacia lo que había provocado mi caída. No tardé en reconocerlo. En un charco de sangre. Con quemaduras y algunas cortadas. El brazo de Katy. Podía reconocerlo muy bien. Esa piel llena de arrugas y manchas, casi huesudas. Grité fuertemente. Comencé a vomitar mientras lágrimas caían de mis ojos. Katy. No. Tú no. Me arrastré hasta el charco de sangre. Mis piernas se llenaron de ese líquido espeso. Sostuve el brazo de Katy mientras gritaba eufórico. No podía parar de gritar. De lamentarme. Recordé cómo Katy solía tocarme la cara con sus manos. Decirme que era guapo y que me recordaba a uno de sus novios. Katy. No sé a lo que te refieres. Caminé de nuevo hasta el cuerpo de Liliana. Y con algo de dificultad volví a levantarlo. Podía ver cómo hombres de un grupo entraban en nuestra zona.
Así que me dirigí corriendo dentro de una cabaña. Por suerte esta estaba completamente deshabitada. No dudé ni un solo segundo. Recosté el cuerpo de Liliana en la cama, y con furia saqué una pistola de mi mochila. Esa pistola que me había regalado aquel sujeto. La pistola de ráfagas. La observé por un segundo. Luego con furia observé el cadáver de Liliana. Apreté los dientes. Y con furia salí apresurado de la cabaña. Salté por una ventana. Luego comencé a trepar por los techos de las cabañas. Las cabañas estaban demasiado cercanas entre sí. Así que podía saltar entre ellas sin problemas. Era la opción más viable. Eso o que me dispararan en la cabeza. Lágrimas aún salían de mis ojos. Estuve muchas veces a punto de caer de los techos. Pero me sostuve fuerte. Los techos estaban resbalosos por la nieve. Pero no me importaba. Quería ver muerta a toda esta gente. Podía identificar rápidamente a la gente del otro bando. Ya que tenían puesto un pañuelo en su brazo. De color rosado. Eso me hizo recordar. Rose. Me apresuré a encontrar a Rose entre todo este caos. Podía ver cómo los malditos mataban a hombres. Capturaban a mujeres, niños. Y los que se resistían recibían un disparo en la frente. No pude evitar saltar de un techo y caer justo encima de un hombre que estuvo a punto de desvestir a una niña. Lo comencé a golpear con la cacha de mi arma, tan fuerte que su cráneo se partió. El hombre murió en cuestión de segundos. Mi fuerza. ¿Cómo diablos había matado a un hombre tan solo con eso? No tuve tiempo de reaccionar. 2 hombres con ametralladoras me apuntaron desde la lejanía. Así que tuve que huir. Tomé a la niña entre mis brazos, y comencé a correr. Las balas tan solo rozaban mi piel, provocando un ardor intenso. Mi chamarra ya había sido perforada por las balas. Me alejé lo suficiente del peligro como para dejar a la niña en brazos de otra mujer. Así que yo podía continuar. Pero antes de eso, cambié mi chamarra. Esta vez a la chamarra de color verde. Esto evitaría que los hombres que me habían visto, me reconocieran entre la gente. Me sería más fácil moverme por los techos. Volví a trepar entre los techos. Ahora utilicé la pistola. Desde lo alto, mataba a los hombres más cercanos a mí. Ahora que lo podía ver mejor. Este pueblo siempre fue tan grande. Tal vez era una mala jugada de mi cerebro. Pero aún así logré desconcentrarme. Por culpa de eso, alguien detrás se abalanzó sobre mí. Caí deslizándose por el tejado junto a esa persona. Aunque luego de eso pude observar bien. Era una chica. Su cabello era negro. Ojos grandes de color oscuro y su piel morena. Quería apuñalarme con una daga. Se levantó primero que yo y con fuerza soltó sobre mí. Así que giré en el suelo esquivando su ataque y con rapidez me reincorporé. La chica intentó cortarme el cuello de nuevo. Pero, de un solo movimiento, me posicioné detrás de ella. Con fuerza la sostuve por la cintura y con toda mi fuerza le apliqué un suplex alemán. Escuché como los huesos de la chica tronaron. Luego un sonido ahogado. Rápidamente me separé de ella. Pero al final lo pude ver. Sangre salía de su boca. Luego también su nariz comenzó a sangrar. Observé mis manos. Yo había matado a 2 personas. Pero, aún así, este enojo provocaba en mí un extraño sentimiento. Quería verlos a todos muertos. A todos. Así que volví a trepar a los techos. Esta vez disparé con más claridad. Podía verlo claramente. No desperdiciaba ninguna bala. Siempre acertaba. Mi cuerpo comenzaba a calentarse. Esto de nuevo. Te brindaré un poco de mi esencia. Esa voz. Recordé el sueño que había tenido hace poco. Aunque lo ignoré por completo. Continué disparando a todos los sujetos. Todos los que tuviesen ese pañuelo rosa. Podía ver sus cabezas reventar, sus cuerpos ser perforados, y sus caras de agonía. Escuchaba sus gritos de dolor. Pero ahora, no me importaba. En un solo segundo, salté desde un techo, sobre un hombre. La distancia era considerable. Casi 6 metros desde el techo hasta aquel hombre. Aún así mi salto había sido lo suficiente para llegar hasta él. No me detuve a pensar demasiado. El hombre ya no se podía mover. Creo que le había roto su columna. Así que tenía que terminar con su sufrimiento. Disparé sin pensarlo en su cabeza. La sangre saltó por todas partes, manchando mi rostro con ella. Ahora mismo, ya no sentía nada. De hecho, mi rostro se había quedado sin emociones. Pero este enojo no era mío. Escuché detrás mío pasos apresurados.
Así que giré mi mirada rápidamente, enfocando mi mirada en un hombre. Tenía un cuchillo listo para apuñalarme en el cuello. Se había acercado lo suficientemente silencioso como para no sentir su presencia. Su cuchillo estuvo a 1 centímetro de alcanzar mi cuello. Pero, algo detrás de mí, disparó certeramente. La bala atravesó el cráneo de aquel hombre, matándole al instante. Salté unos centímetros hacia mi lado izquierdo. Y volteé con velocidad. Y ahí, de pie, con una pistola en sus manos, Roland. El viejo me había salvado de ser apuñalado. Me quedé observándole por un segundo. Las emociones volvieron a mí. Y no pude evitar correr hacia él. Y con fuerza. Lo abracé. Ellos murieron. Murieron. No había conseguido encontrar a nadie. A nadie. Pero tú estás aquí. Gracias por sobrevivir. El viejo no se movió ni 1 centímetro. Pero, luego de unos segundos, sentí sus manos. Me acariciaba la cabeza con delicadeza. Siento no haber llegado más pronto. No te preocupes. No dejaré que ninguno de ellos consiga matar a más gente. Tenemos que esperar a que los grupos de Cari y Maverick regresen. Ellos serán nuestros refuerzos. Sube a los techos. Tú te encargarás de cuidar mi retaguardia. Los distraeremos hasta que los demás lleguen. Me aparté lentamente, secando las lágrimas de mis mejillas. Y sin cuestionarle nada, trepé a los techos. Al estar en la cima, pude ver la destrucción. Cabañas quemadas, cuerpos descuartizados y personas corriendo. Hombres de nuestro bando disparando y defendiéndose con todo lo que podían. Apreté los dientes. Y con fuerza, comencé a correr por los techos. Saltaba entre ellos, plantando bien los pies para no caer. Podía ver las balas perderse en el cielo oscuro. Los gritos de guerra de nuestro bando. Aunque ya casi no veía a nadie del pueblo. Tal vez escaparon o mucho peor. Habían muerto. No me detuve a pensar en eso. Roland se detuvo a dispararles a 3 sujetos. Estos lanzaban bombas Molotov a una cabaña. Podía ver a 2 niños dentro. Esos malditos. Mi mirada se centró en una de las Molotovs que un sujeto estaba por lanzar. De nuevo. Volvió ese filtro en cámara lenta. Podía ver pequeños chispazos de un color verde brillante. Esto era causado por ese extraño filtro. Mi cuerpo comenzó a calentarse, y con velocidad apunté la mira de mi pistola justo en la Molotov. Disparé rápidamente. Esto provocó que la Molotov explotara e incendiara al sujeto. Los demás tipos solo podían observar cómo aquel sujeto se incendiaba, mientras gritaba de dolor. Al final sus gritos se detuvieron con un disparo en su cabeza. Ese fue Roland. El viejo no se detuvo. Siguió disparando, reventando las cabezas de los otros sujetos. Estos no tuvieron tiempo de reaccionar. Por otra parte, yo me dirigí hacia la cabaña donde estaban esos niños. Bajé de los techos y con velocidad me dirigí a la puerta y la derribé. El fuego ya se había extendido demasiado. Pero no me podía detener. Crucé el fuego. Los niños estaban abrazados entre ellos. Una niña y un niño. Los tomé entre mis brazos, y con velocidad salté por una ventana. Utilicé mi cuerpo para no lastimar a los niños en la caída. Por suerte los niños aún estaban conscientes. Me levanté rápidamente. Por otro lado, Roland ya había encontrado un grupo de nuestro bando. Así que les encargamos a los niños. Volví a trepar los techos. Aunque comenzaba a sentir la fatiga. Mis piernas pesaban 1 tonelada. Y la mochila en mi espalda no me ayudaba. Pero aún así, no me podía rendir. Mi cuerpo volvió a elevar su temperatura. Y ahora me movía mucho más rápido. Roland tan solo me miraba saltar de un techo a otro con facilidad. La fatiga en mis piernas se había marchado, y con ello se habían vuelto más fuertes. Sostuve la pistola en mis manos, y con velocidad comencé a disparar a las personas del otro bando. Jamás pudieron ver lo que ocurrió. Tan solo murieron en el intento. ¿Qué es lo que me pasa? Comencé a cuestionar esta fuerza. Pero aún así no me podía dar el tiempo de pensar. Roland me llamó para que bajara de los techos. Así que lo hice. De un gran salto aterricé frente a él. Bien hecho, muchacho. Has despejado muy bien la zona, aunque no dejo de pensar. El otro grupo vino a atacarnos. Están demasiado organizados como para ser un simple motín. Algo o alguien estuvo informando mientras nosotros no nos dábamos cuenta. Dime, Alex, ¿en dónde está Rose? Yo
No lo sé. No la he visto desde ayer. Yo. Comienzas a comprenderlo. No puedo decirlo con certeza. Pero si ella fuera una traidora. No. Ella no es una traidora. Probablemente está ayudando a las demás personas aquí. Ellos pudieron haber llegado por rumores. Alex. Muy poca gente sabe sobre este lugar. Ustedes son unos de los pocos que lo sabían. Además, los grupos de Cady y Maverick se encargan de patrullar. Ellos no dejan que nadie entre ni salga. Tan solo alguien que esté dentro de este pueblo puede saber con certeza la hora a la que ellos están fuera. Cuando regresan y cuando no están patrullando. Los únicos que nos quedan eres tú y Rose. Algo como esto no había ocurrido antes. No podremos estar seguros hasta encontrar a Rose. Así que... Pasos apresurados. Eso nos hizo salir de nuestros pensamientos. Volteamos ambos a la misma dirección. Y ahí. Como una ola de muerte. Una puta horda de zombies. Estos comenzaban a destruir el pueblo. Devorar a las demás personas y qué mierda. Mataban a los del bando contrario. No. Esto no era un plan de ellos. No creo que fueran tan tontos para liberar a unos putos zombies en medio de una batalla. Esto. Volvía a trepar por los techos. Ahora podía verlo más claramente. Desde los árboles del bosque. Comenzaban a salir más personas. Otro grupo. La traición, el odio, la muerte, todo eso es lo que viene después de confiar en alguien. Esa mujer te ha traicionado. Cállate. Cállate. Solo. Cállate. No sé quién demonios eres. Pero si tú has causado todo esto en mi cuerpo. Necesito que me ayudes. No puedo lograr esto solo. ¿Un niño como tú piensa que puede darme órdenes? Tú ya no tienes el control en esto. Yo sí. La temperatura de mi cuerpo se elevó rápidamente. Sentía el ardor en mis extremidades. Aunque escuché de nuevo ese disparo. Lo mismo que había escuchado antes. Una fuerza extraña me empujó, haciéndome caer del techo. Roland me observó. Sus ojos se abrieron de par en par. Puesto que algo me había impactado. Lo sentí rápidamente. En mi abdomen. Giré mi mirada hacia mi estómago. Sangre pintaba mi chamarra. Y el suelo comenzaba a esparcirse de rojo. Un puto agujero en mi estómago. Y pronto. El frío. Sentía el frío en las puntas de mis dedos. El cansancio. Y después. Nada. Pobre niño. Lo sientes. Sientes el dolor. No eres el único. No morirás porque yo no lo permitiré. Si crees que eres alguien desafortunado, siéntete afortunado de tenerme a mí. Poder. Todo el poder que quieras. Aunque aún tengo ese conflicto de que seas un varón. Frente a mí estaba esa chica. La niña de cabello dorado, piel blanca y vestido del mismo color. Parecía extenderme la mano. ¿Ella quería ayudarme? Toma mi mano. Y te aseguro que jamás volverás a perder algo. Tus amigos, tu vida, tus recuerdos. No perderás nada. Toma mi mano. Y te daré el poder para salvarlos. No entendía a qué se refería esta chica. Pero. Liliana. Gregor. Victoria. No quería perder a nadie más. Y ella. Esta niña frente a mí, decía que podría tener todo el poder que quisiera. Eso no me importa en absoluto. Yo solo quiero que los salves a todos. Dije. Tomando suavemente la mano de la niña. Pero. En un solo segundo. Todo se convirtió en cenizas. La niña esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Sí que eres un niño ingenuo. Mi conciencia regresó. Pero. Ahora. Estaba frente a ella. Rose. Ella me miraba desde el piso. Yo estaba sobre algo. Aunque no podía verlo con claridad. Parecía decirme algo. Pero no lograba comprender lo que ella me decía. Observé mis alrededores. Buscaba a aquella niña. Pero no podía encontrarla. Al final terminé observando a Rose. Y de reojo podía ver mi estómago. El agujero. ¿Se había marchado? No. Era como si nunca hubiese estado. Aunque. Ahora mismo. Logré escuchar a Rose. Y sus palabras. Eres un buen chico, niño. Pero. Gracias a ti. Lo logré.
Tú fuiste el que logró todo esto. No desaprovecharé nada. Robaré lo que tenga que robar. Y mataré al que tenga que matar. Un pañuelo de color blanco en su brazo izquierdo. ¿Cuál era su significado? Rose levantó sus manos. Y detrás de ella. Lo que no me había percatado. Miles de hombres. Luchando entre ellos. Parecían proteger a Rose. Los pañuelos en sus brazos. De ese color rosado. Por fin logré verlo con claridad. Estaba sobre una cruz extraña. Y debajo de mí un montón de hierba y roncos viejos. Ellos. Querían quemarme. Observé a Rose encender algo entre sus manos. Una cerilla. Ella de verdad. Planeaba matarme. La cerilla fue lanzada. Pero. Ese filtro en cámara lenta volvió a mí. Podía sentir mi cuerpo arder. Su temperatura aumentar y mis fuerzas desbordarse. Luego un grito. Pero. Ese grito. No era mío. Parecía fusionarse con una voz aparte. Y yo sabía muy bien quién era la que provocaba eso. Al mismo tiempo, algo explotó. Aire caliente salió de todo mi cuerpo, lanzando algunos metros a Rose. La cruz se hizo pedazos. Observé frente a mí ese collar de mariposas. Eso. Morirán todos. Los destruiré a todos. No quedará ninguno de ustedes. No dejaré que nadie escape. Una voz doble se escuchó de mi boca. La voz de una mujer, fusionando mi voz. Era esa chica, la niña que me había encontrado en mis propios sueños. Intenté moverme al caer al suelo. Estaba de pie frente a toda la multitud de personas. Gente de ambos bandos peleando. Aunque las personas del pueblo no se encontraban aquí. No podía ver a la gente del grupo de Maverick o de Cady. Aunque sí pude verla a ella. Rose. La hija de perra corría entre la multitud de gente. Intenté moverme para alcanzarla. Pero mi cuerpo no reaccionó. En lugar de eso recibí múltiples disparos en mi cuerpo. En un instante los agujeros de balas se cerraron. Las balas habían atravesado por completo mi cuerpo. Y aún así, las heridas se cerraron. El sonido en el ambiente desapareció. Y en su lugar, como un fuerte tambor. El sonido de mi corazón. Levanté la mirada lentamente. Enfocándola en un grupo enemigo que aún luchaba. Mi cuerpo se movió por sí solo. Y de un simple pestañeo. Llegué hasta donde estaban esos imbéciles. Ninguno se percató de mi presencia. Hasta estar justo frente a ellos. Pero, ya era demasiado tarde. De un solo movimiento, atravesé el estómago de uno de los sujetos. Este llevaba un pañuelo rosado en su brazo. El sonido en el ambiente había regresado. Y con ello los gritos y sonidos de bala. El hombre frente a mí comenzó a gritar. Aunque solo podía escupir sangre, junto a un sonido ahogado. Lo levanté lentamente del suelo. Con el mismo cuerpo del hombre, comencé a detener las balas que llegaban a mí. Los demás tipos ya se habían reincorporado. Mi sorpresa fue ver cómo las balas aún tocaban mi piel y se incrustaban. Pero la velocidad era casi nula, gracias al cuerpo frente a mí. Abrí la palma de mi mano. Y comencé a sentir como algo dentro de mi brazo recorría por completo. Hasta llegar a mi palma. Fue entonces que una ventisca de aire caliente salió de mi mano. Los hombres fueron arrastrados unos metros hacia atrás. Eso me dio tiempo para soltar al hombre en mi puño e ir a atacar al resto. Fueron tan solo 3 pasos para llegar al primero de ellos. El hombre no logró reaccionar a tiempo. Comencé a golpearlo repetidas veces en todo su cuerpo. Golpes consecutivos, demasiado rápidos para la vista. Escuché sus huesos romperse aún con los sonidos de bala. Aún así no me detuve. Giré en mi propio eje, propinando una gran patada al costado de su rostro. Su cabeza reventó al momento de recibir el golpe. Volví a mi posición, centrando a otro sujeto. Este era del otro bando. Lo único que lo identificaba era un pasamontañas en su rostro. De hecho, todos ellos llevaban uno. Las comisuras de mis labios se elevaron. Y con gran velocidad alcancé al hombre. Coloqué mi mano en su rostro, sujetando firmemente su cráneo. Mis dedos lograron traspasar su carne y romper su cráneo. Lo llevé al suelo, destrozando su cabeza al impactar en el suelo. Me levanté lentamente del suelo, limpiando la sangre de mi mano en la ropa del hombre. Luego escuché un grito detrás de mí. Al girar mi mirada, pude observar a una chica. Esta tenía un pañuelo en su brazo. Era del bando de Rose. Corrí rápidamente hacia ella. Saltando justo al estar frente a su rostro. Rodeando su cuerpo y aterrizando detrás de ella.
Luego utilicé ambos de mis brazos para aplastar su cabeza con las palmas de mis manos. El cuerpo de la chica cayó al suelo. Aunque no tuve tiempo para nada. Disparos intentaron alcanzarme. Aunque esta vez logré saltar y elevarme en el aire. Un gran salto. Al menos 10 metros era lo que me había despegado del suelo. Observé cómo aire caliente salía de lo que había quedado de mis zapatos. Además, un poco de mi pantalón había sido quemado. Esto era gracias al poder de esa niña. Maldita sea. ¿Qué me está ocurriendo? Mi cuerpo se movió por sí solo, girando en el aire al soltar aire caliente de mis pies. Al mismo tiempo apunté mis manos hacia los que me habían disparado. Un grupo de 5 personas. Una vez más, esa extraña sensación en mis brazos. Y como había sucedido la primera vez, el aire caliente salió de las palmas de mis manos, aunque esto era aún más intenso. El aire caliente logró lanzarme aún más arriba, además había logrado salir con más presión. Impactando en el suelo, justo encima de aquel grupo. Observé mis brazos. Estos estaban completamente quemados hasta la altura de mis codos. Aunque una vez más. Vapor salió de mis heridas, comenzando a sanar en un santiamén. Giré en el aire, apuntando mis talones hacia el cielo. Aire caliente salió de mis pies. Impulsando mi cuerpo hasta llegar al piso. Caí estruendosamente, elevando una cortina de polvo a mi alrededor. Al mismo tiempo la despejé con más aire caliente. Observé curiosamente lo que había pasado con aquel grupo. Y no pude evitar sentir su dolor. Estaban completamente aplastados en el suelo. Parte de su carne había sido chamuscada y sus cuerpos aún soltaban ese ligero vapor. No pude voltear la vista. Algo controlaba mi cuerpo. Y ese algo me obligaba a ver la escena. Levanté un poco mis manos. Observando eso. Esto que me ocurría, era claro que no saldría impune de esto. Estos parecían estar rodeados de líneas de un color rojizo intenso. Semejante a la lava. Los pedazos de piel chamuscada, que caían de mis brazos, volando en el viento frío. Esto me provocaba un fuerte ardor. Como si vertieran agua hirviendo directo en mi interior. Esa chamarra que antes llevaba, tan solo se había convertido en pedazos de tela ennegrecidos y llenos de sangre. Relajé mi cuerpo. Y este comenzó a soltar una gran cantidad de vapor al momento. Gotas de sudor brotaban de mi cuerpo. Desapareciendo en un instante. En cuestión de minutos mi cuerpo ya se había recuperado por completo. Si algo era claro. Es que este cuerpo ya no me pertenecía. Me giré lentamente, antes de recibir un golpe directo a mi mejilla. Un golpe certero. Como si un pistón me hubiese golpeado. Giré sin control en el aire. Luego me arrastré por el suelo y al final. Me detuve en el suelo frío. Mis ojos se habían cerrado por impulso. Así que me obligué a abrirlos para poder comprobar el origen de ese golpe. Justo frente a mí. Tal vez a 10 metros. Un chico. Llevaba una chamarra gruesa de color gris. Parecía ser cálida. Pantalones de mezclilla. Lo que más resaltaba de él era su largo cabello. Parecía haber perdido algo de su color. Semejante a la ceniza. Sus ojos rojos como el infierno. Y su piel casi pálida. El tipo me miró con una sonrisa estúpida. Parecía tener algún tipo de tic nervioso en el ojo y chasqueaba sus labios en forma de desaprobación. Parece que eres como yo. Me he encontrado con más tipos como tú en el camino. Aunque siempre los he evitado. Sé que si me meto con ellos moriré rápidamente. Pero tú, eres muy débil. Empeora. Parece que eres un primerizo en esto. Así que seré un poco blando contigo. ¿Sabes? He acabado con un ejército entero, con militares entrenados. Fundé mi propio grupo. Pero ahora, siento que eso ya no importa. Estoy aburrido. Y no hay nadie que pueda hacerme sentir bien. Me levanté lentamente. Movimientos ajenos a los que yo hubiese hecho. Luego, mi boca comenzó a moverse sola. ¿Crees que puedes venir a mí y comportarte de esa manera tan estúpida? Un niño insolente rogando que lo mate. Por ahora haré caso omiso y te mataré lo más lentamente posible. Mi cuerpo comenzó a generar más calor. Y mis ojos volvieron a ver con ese extraño filtro de color verde. El ardor en mi cuerpo, y esa extraña sensación de éxtasis. Reía. Yo reía. Pero no era yo. ¿Quién era entonces? El chico frente a mí se movió de una manera irreal. En un solo segundo estaba frente a mí cargando su puño, dispuesto a golpearme. Elevé mi guardia. Aunque el golpe, sin chance de esquivarse, me impactó de lleno en mis brazos. Sentí el crujido de los huesos de los brazos.
La fuerza fue tal que me envió varios metros en el aire, alejándome rápidamente de aquel chico. Aunque, pude ver cómo el bastardo desapareció, y de nuevo, como si se teletransportase, volvió a mí y me pateó hacia el suelo. Me estrellé estruendosamente, dejando un cráter alrededor. El chico aterrizó justo a mi lado, pateando el costado de mi cuerpo, enviándome hacia el centro de esta batalla. Rodé algunos metros en el suelo, antes de detenerme y ponerme de pie. Respiré pesadamente. Podía escuchar la frustración de esa niña. La niña que me utilizaba como títere. Aunque mi atención esta vez era a mi alrededor. Gente de mi bando, y otros dos grupos, peleando hasta la muerte. Una batalla campal por el control de nuestra tierra. Y nosotros éramos los que perdíamos. Aunque, algunos metros alejado, estaba Maverick. El chico peleaba con 3 hombres a la vez. Utilizaba un machete para contrarrestar los ataques de sus enemigos. Por suerte ninguno de ellos llevaba algún arma. Solo utilizaban sus puños contra Maverick. A su lado, estaba Carl y aquel viejo, el líder de nuestro grupo. Ellos acababan con los demás enemigos, utilizando pequeñas pistolas. Esto era a un costado de mí. Justo en mi rostro, otra patada. Esta vez giré en mi propio eje. Al mismo tiempo el chico volvió a patearme, lanzándome a un grupo de personas. El impacto fue reducido. Aunque el líquido carmesí se extendió por toda mi ropa. Había aplastado a esas personas. Aunque no lo sé. Pero en mi cara se formó una sonrisa. Rápidamente, el dolor que sentía desapareció en cuestión de minutos. ¿Qué mierda me está pasando? ¿Qué es lo que era antes de todo esto? Parece que eres más resistente de lo que yo pensé. Aunque bueno, todos los juguetes, por más resistentes que sean, terminan en la basura. Me levanté lentamente. Y esta vez, lo que sea que controlaba mi cuerpo, dejó de jugar. Y comenzó a atacar. De un solo salto me acerqué al rostro de ese sujeto. Este pareció reaccionar. Pero ya era tarde. Mi puño ya estaba en su cara. Elevé la temperatura de mi brazo, justo antes de impactar el golpe. Al parecer, esta fuerza que sale de mí, la produce el calor. Observé el puño impactar en la cara de ese sujeto. Pero no me detuve ahí. Expuse aire caliente de mi puño, lanzando al tipo unos cuantos metros. Este mismo entró en una cabaña, derribando la estructura. Mi brazo se había quemado, pero en cuestión de segundos, este ya se había recuperado por completo. No tuve tiempo de descansar. Algunas personas de ambos bandos comenzaron a atacarme. Utilizaban armas de fuego. Inclusive algunos fueron hacia mí con cuchillos y machetes. Era al menos 8 personas. Mi cuerpo no dudó en reaccionar y atacar a los imbéciles. A un primer hombre le arranqué la cabeza de una bofetada. Esto pareció asustar a los demás. Pero aún así no retrocedieron. Así que continué mi masacre. Utilicé el aire caliente de mi cuerpo para alejar a una mujer que ya había saltado sobre mí. No logró ni siquiera abrazarme cuando ya estaba chamuscada en el suelo. Otro sujeto que intentaba hacerse el valiente, se abalanzó contra mí, intentando cortar mi cabeza. Podía ver todos sus movimientos. Abajo, a un lado, salta hacia atrás. Fueron 3 intentos fallidos al intentar matarme. Yo no fallaría ninguna vez. Y lo sabía muy bien. En otro intento donde el tipo intentó patear mi cara al agacharme, aproveché y sujeté su pierna. Luego de un simple tirón lo estrellé en el suelo. Su cuerpo se hizo añicos, y parte de sus entrañas salpicó en los últimos 5. Una mujer entre ellos ya se había acobardado. Intentó correr en dirección opuesta hacia mí. Apreté los puños. Esto me provocó un ligero sangrado. No pude darme cuenta. Y en un solo instante aparecí frente a la mujer. Esta no logró verme, cuando yo ya la sujetaba por la cabeza con ambas manos. La levanté en el aire. Y elevé la temperatura de mis manos. Pude ver el vapor caliente salir de donde mis manos se sujetaban. La mujer gritaba de dolor. Pero yo, no la dejaría morir tan fácilmente. Así que elevé aún más mi temperatura. La mujer rogaba por ayuda, golpeando mi cuerpo con golpes débiles. Después de unos segundos, la mujer se rindió. Sus gritos se hicieron cada vez más leves. Y al final, murió. Solté su cuerpo inerte, pateándolo hacia otro chico antes de que éste cayera al suelo. El chico explotó en pedazos junto al cuerpo de la mujer. Ahora solo quedaban 3 de ellos. Eran de diferentes bandos, pero se habían unido para así matarme. Aunque
En aquella cabaña derribada, saliendo de la estructura. El tipo ese. Este tenía un sonrojo vistoso en su cara. Parecía excitado. Tú. El imbécil de verde. Ese fue un gran golpe. Sí. Me encantó. ¿Por qué no vienes aquí y me muestras más de tu fuerza? En un solo parpadeo el chico desapareció, y justo donde estaban aquellos tres. Apareció el tipo. No tardó en matar a ambos. Pude saber por la expresión de los sujetos, que ese era su líder. Pero no dudó en matarlos. Los aplastó en el suelo con su propia fuerza, y después de eso, tan solo se dirigió a mí. El tipo era un poco más pequeño que yo. Así que tenía que verme sobre él. Justo antes de que dijera algo, pateé su costado. Este se arrastró con ambas piernas aferradas al suelo. Hasta detenerse. Corrí con velocidad hasta llegar a él. Y de un solo golpe lo saqué de balance. Estos movimientos son como los que aprendí del viejo. Pero son aún más agresivos. Golpeé una segunda vez su rostro. Pero mi golpe fue detenido a unos cuantos milímetros de su rostro. Contragolpeo mi rostro con un golpe cruzado. Esto me llevó a cubrirme la cara instintivamente. Pero descuide mi estómago. Así que el imbécil no tardó en darme otro golpe, ahora directo al centro de mi estómago. El dolor recorrió todo mi cuerpo, antes de volar en una sola dirección. Pude ver en cámara lenta a mis amigos. Cari, Maverick y ambos viejos. Al parecer se habían percatado de mí. Giré en el aire, antes de caer de pie arrastrándome por el suelo. Utilicé ambas manos para aferrarme al suelo y así no alejarme más. ¿Qué ocurre? No me digas que ya te cansaste. El anterior golpe me dolió más. ¿Qué es lo que te distrae tanto? Mi mirada se centró en mis amigos. El tipo siguió mi mirada hasta donde la había puesto. Así que eso era. Bueno. Tal vez se acabó con ellos. Me muestres un poco de tu verdadero tú. El tipo comenzó a caminar hacia donde estaban mis amigos. Acabando con varias personas en su camino. No podía levantarme. Parece que lo que me controla no está interesado en lo que ocurra con ellos. Mis amigos ya se habían percatado, así que comenzaban a disparar. Las balas eran esquivadas por ese bastardo, sin ningún tipo de problema. Mi cuerpo seguía sin responder. Lo que sea que me controlaba, esperaba que mis heridas cerraran. Puta madre. Muévete. Hice cualquier esfuerzo para lograr al menos levantar un dedo. Pero en su lugar, recibí una respuesta. Su voz femenina, como la de una niña. No lo lograrás. ¿Crees que un simple niño imbécil como tú logrará domarme? Eres ingenuo al pensar que yo te ayudaría. Ahora aprenderás tu lección. Y si es necesario, observarás a tus amigos ser destrozados por él. El filtro de color verde en mis ojos volvió. Esta vez me ardía como un demonio. La cámara lenta en mis ojos era como una tortura. Veía al imbécil acercarse a ellos, sonriendo excitado. Maldita sea. Solo ayúdame. Necesito que detengas a ese imbécil. Te daré lo que sea. Mi cuerpo, mi alma, mi conciencia. Mi vida. Eso es imposible. No es lo que tú deseas. Eres como cualquier otro humano. Te guías por tus emociones sin prestar atención a lo demás. Tú no quieres ayudarlos. Tú quieres matarla. Matar a la que te hizo tanto daño, a la que te traicionó. Quieres matar a la persona en la que más confiabas. Mi mente se despejó por unos segundos. Tal vez eso era cierto. Observé al chico llegar lentamente y sujetar a Cari por su brazo, justamente el mismo con el que disparaba. En cuestión de segundos la lanzó hacia Maverick, obligándolo a atraparla, pero al mismo tiempo dejándolo fuera de combate. Ahora solo quedaban los dos viejos. Roland y Eric. El primero en atacar fue Roland. Comenzó a disparar con un rifle de asalto. Nunca me di cuenta cuándo fue que lo obtuvo. Tal vez en mi descuido. Para ese bastardo no fue ningún problema esquivar las balas. Aunque, por otro lado, Eric ya se había acercado por detrás. Disparó sin pensarlo, justamente a la cabeza de aquel sujeto. Pero el tiro falló por muy poco, impactando en el hombro del chico. Eric no esperó más. Disparó sin pensarlo repetidas veces. Pero las balas eran esquivadas sin oportunidad de impactar. Uno más. No. Las balas jamás lo impactaron. El mismo brazo donde él había recibido el disparo, jamás recibió algún daño.
Con ese mismo brazo, estaba atravesando el estómago de Eric. Escuché a Carl y Maverick gritar. Como un nudo en sus gargantas. No. Eso fue lo que escuché. Un impulso en mí me quería obligar a levantarme. Pero mi cuerpo jamás reaccionó. Eric escupió sangre de su boca. Pero jamás se rindió. Sostuvo al chico por el brazo. Y sin cuestionarse gritó. Mata al maldito. Luego escuché susurrarle algo. ¿Crees que te saldrás con la tuya? Acabaste con mis amigos. Tú fuiste el que terminó con mi grupo hace algunos años. ¿Quieres hacer lo mismo? No lo permitiré. Morirás conmigo. Eso fue lo que escuché. Antes de que Roland abriera fuego. Pero el chico no lo dudó. Y como si fuese un palillo, partió a Eric a la mitad, cubriendo las balas con sus brazos. Ambas partes de Eric cayeron al piso. Y las balas de Roland tan solo rebotaban en la piel de ese bastardo. Esta vez no pude evitarlo. Intenté levantarme. Y parecía que mis piernas por fin reaccionarían. Pero estas tan solo temblaban. Podía escuchar una risa en mi interior. La risa de esa puta niña. Me decía que Roland era el siguiente. Y que sufriría el mismo destino que Eric. Comencé a gritar de la desesperación. Los gritos salían de mi boca. Pero solo eso. Esta puta niña quería escuchar mi desesperación. No. No. Imbécil. Ven a mí. Aquí estoy. Las heridas en mi cuerpo aún no sanaban. Y esa puta mocosa utilizaba eso como excusa. Maldita sea. Puta mocosa. Te juro. Te juro que si algo ocurre con Roland, no te lo perdonaré. El chico comenzó a correr en cámara lenta hacia Roland. Y en ese mismo momento, mi cuerpo por fin reaccionó. Pero ya era demasiado tarde. En una micra de segundo, observé el cuerpo de Roland ser partido a la mitad. Su mirada de miedo marcada en su rostro. Luego, tan solo, cómo cerró sus ojos. No. 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 Parece que este niño por fin madurará. Exploté. Y con una velocidad casi extraordinaria, aparecí justo frente a ese chico. Golpeando su cara con mi puño. Luego, como si el tiempo se hubiese ralentizado, aparecí en su espalda y lo golpeé de nuevo. No pude ver en ningún momento alguna herida en su cuerpo. Pero ya no importaba. El tipo voló unos cuantos metros antes de que lo interceptara. Pero justo como si todo hubiese sido planeado, recibí una patada. Lo entendí rápidamente. El tipo utilizó el impulso del golpe para girar y así golpear. Me arrastré por el suelo. Pero expulsé aire caliente de mis pies descalzos. Me impulsé con gran velocidad, embistiéndole por el estómago. Y al mismo tiempo derribándole. El tipo se arrastraba por el suelo. Así que aproveché y comencé a golpearle la cara. El tipo reía con cada golpe que recibía. Puso sus manos en el suelo y con el mismo impulso al arrastrarse por el suelo, giró aún cuando yo estaba sobre él. Utilizo sus piernas para golpear mi espalda y enviarle a volar. Utilicé aire caliente para dar una voltereta en el aire y caer de pie en el suelo. Aún así no pude evitar romper algunos de mis huesos al aterrizar. Parece que controlas bien tu poder. Eso es raro. Antes tan solo parecías un primerizo. Pero no importa. Tus golpes me han vuelto más poderoso. No logré girar cuando un puño ya se acercaba a mi rostro. Recibí el golpe de lleno. Pero eso no fue todo. El tipo sostuvo mi brazo, tirando, jalando y evitando que yo volara por los aires. Pero en vez de eso, recibí otro golpe en el rostro. Y volví a sentir el tirón. Esto me recordaba a un saco de boxeo. El tipo intentó darme un tercer golpe. Pero esta vez me deslicé a un costado, evitando ser golpeado. Luego con toda mi fuerza, soltando aire caliente de mi talón, procedí a lanzar un golpe directo a su ingle. Su cara cambió rápidamente. Sus ojos casi salían de sus cuencas. Así que lo sostuve por el pelo y comencé a conectar varios rodillazos en su rostro. Luego giré y lo lancé hacia un lado, justo dentro de una cabaña que se estaba quemando. Respiré y me puse de rodillas.
Ya estaba cansado. Pero por fin podía controlar mi cuerpo. ¿Eso crees? Mi cuerpo volvió a ser estático. Como si se acalambrara. Me dirigí a la cabaña. Pero antes de entrar recibí un golpe en mi estómago. Esta vez era mucho más fuerte. Me arrastré por el suelo antes de levantarme al girar. Pero, de nuevo, una patada en el costado de mi rostro. Juro que escuché mi mandíbula salirse de su lugar. Esta vez coloqué mi brazo en el suelo para no caer. Pero, como si ese maldito lo estuviese esperando. Conecto una patada brasileña por detrás de mi cabeza. Caí de cara al suelo. Sin la posibilidad de moverme. Ese imbécil. Parece que se vuelve más fuerte con cada golpe que logro conectarle. El tipo me sostuvo por el cuerpo. Levantándome y anotando mi rostro repetidamente en el suelo. Vapor salían de mis heridas. ¿No que eras muy fuerte? ¿Qué pasó contigo? Una risa interna comenzó a sonar en mi interior. Y con eso, una liberación de vapor. El chico voló por el aire antes de reincorporarse. Entonces, si mis golpes te vuelven más fuerte, liberaré aún más de mi poder hasta que tu puto cuerpo explote de un solo golpe. El tipo sonrió al escuchar esas palabras. Comencé a correr de poco hacia él. Y como si me leyera la mente. El chico hizo lo mismo. Pero mi vista se comenzó a nublar. Hasta quedar completamente en negro. Pero como si solo hubiesen pasado unos cuantos segundos, recobré la conciencia. Esta vez tan solo para observar cómo el sujeto me golpeaba en la cara. Giré en el aire. Y entré a una cabaña. Me levanté rápidamente y utilicé un tronco en llamas de la misma estructura para golpear al chico mientras se aproximaba a mí. Mi vista volvió a ser borrosa. Esta vez me encontraba matando a un par de personas. Utilizaba una especie de espada para partirlos a la mitad. Un hombre se acercó por detrás mío, sujetando mi espalda. Pero lo que él no esperaba era que yo me enterrara a sí mismo la espada para lograr darle a él. Mi vista de nuevo. Esto me recordaba. Era como si una bombilla estuviese parpadeando. Ahora me encontraba de nuevo luchando con aquel chico. Esta vez rodeados de personas. Sobre lo que al parecer era una torreta. Estaba Rose. Disparando a Maverick y Cari. Que se refugian detrás de una roca. La batalla había escalado de nivel. Ahora estábamos en el bosque. Podía ver cadáveres de zombies enterrados en la nieve. Y como yo golpeaba la cara de aquel sujeto. El imbécil parecía estar hinchado. Tal vez lo había golpeado varias veces. Pero no era solo eso. Su cuerpo parecía estar más hinchado. Pero sus golpes eran más poderosos. Recuerdo que en un zarpazo logro arrancar parte de mi piel. Piel chamuscada y llena de ampollas. Aunque en cuestión de segundos esta era recuperada en una estela de vapor. Golpeé al tipo con mucha más fuerza. Logrando que este se pusiera de rodillas y que no se moviese más. Su cuerpo volvió a hincharse. ¿Qué mierda le ocurría? El imbécil parecía decirme algo. Pero aún así no lo escuchaba. Algo dentro de mí me impedía entenderle. Lo pateé justo en la cara. Estrellándole en algunos árboles. Comencé a reír mientras me acercaba a él. Pero como si el maldito desapareciera. Apareció justo en mi costado y me golpeó. El impacto fue duro. Y logró hacerme caer al suelo. Aunque no lo permití. Lo sujeté por el brazo y le logré ejecutar una llave triangular. Intenté quebrar su brazo con toda mi fuerza. Pero el maldito me golpeaba repetidas veces en el piso. Pero no lo soltaría. Eso yo lo sabía muy bien. Parece que lo que te he enseñado ese viejo es útil. Tal vez más útil de lo que yo había imaginado. La chica habló en mi interior. Pero no tuve tiempo de pensar en una respuesta. Como si un pistón me hubiese golpeado. El otro tipo utilizó el otro de sus puños para golpear mi rostro. Mi cabeza se quedó enterrada en el suelo. Eso logró hacer que lo soltara por fin. Después de eso, el mismo sujeto procedió a golpear repetidamente mi estómago con varias patadas. Todas con una gran fuerza. Aunque, antes de siquiera poder mover mi cuerpo, recibía otra patada. Esta vez en mi rostro. En algún momento logré observar cómo el tipo dejaba de estar hinchado. Pero en su lugar, mi cuerpo generaba más vapor. Y un cráter se formaba a nuestro alrededor. La tierra suelta se levantaba, y los trozos de roca volaban en el aire. ¿Qué diablos estaba pensando? Lo que debía hacer era pensar en cómo salir de esta. Sujete rápidamente la pierna de ese tipo.
Parece que esta tipa ya pensó en lo que debía de hacer. Mantuve su pie sujeto. Y elevé la temperatura de mi brazo. La pierna de ese sujeto comenzaba a quemarse. Pero el maldito solo se reía. Aunque su risa fue interrumpida por algo más. Un disparo directo a su espalda. Aunque el disparo había rebotado en su piel, había llamado su atención. El autor de ese disparo se hizo presente. Era Cari. Que se ayudaba a sí misma a caminar junto a Maverick. Esos imbéciles. Los matarán si no escapan. El tipo comenzó a reír. Y con un tono casi calmado. Dijo. Bueno. ¿Pero qué tenemos aquí? Dos imbéciles que intentan proteger a un bueno para nada. De verdad. No lo entiendo. ¿Creen que esas estúpidas balas lograrán dañarme? Estúpido. Su amigo creía que podía verme por debajo de él. Y miren. Está hecho mierda justo debajo de mis pies. Díganme. ¿De verdad creen que unas estúpidas cucarachas insignificantes podrán contra un hambriento lobo? No. Por eso se comen los restos que deja el lobo. ¿Por qué no pueden estar a su nivel? Esta es su última oportunidad. Largo. O los eliminaré aquí mismo. Sus diálogos fueron interrumpidos por otro disparo. Este fue directo a la pierna que yo sujetaba. El tipo solo rió por algunos segundos. Bueno. Las cucarachas se quieren convertir en cachorros. Eso sí que es extraño. Las cucarachas no son más que eso. Pedazos de mierda. El tipo intentó moverse hacia ellos. Pero no lo permití. Mis heridas aún no cerraban. Así que tenía que esperar. Al menos un minuto. No. Te equivocas. Necesitamos que la temperatura de tu cuerpo baje. Esos niños nos servirán como distracción para enfriarse un poco. No lo permití. Moví mi cuerpo. Esta vez sujeté al sujeto por su pierna. Logrando una llave de tobillo. Logré derribar al tipo. Pero no pude llegar más allá. Recibí una patada en mi rostro. Justo con el talón de aquel sujeto. Pero aún así, logré girar y tomar mi distancia. Me puse de pie. Mi respiración era pesada. Y el vapor caliente salía de mis heridas. Esta es la segunda vez que me sacas de balance. Bueno. Lo dejaré pasar por ahora. Si logras sobrevivir a esto, tal vez considere dejar vivir a esos dos niños. Tendrás el control mientras puedas. Observé al tipo acercarse. En ese mismo instante parpadeé. Al momento el tipo ya estaba en mi rostro. Su puño estaba a punto de golpear mi quijada. Así que me agaché para esquivarlo. Utilicé la misma rotación de mi cuerpo para propinarle un gancho al hígado. Seguido de un poderoso uppercut. Eso lo sacó de balance. Intenté mover mi cuerpo con más velocidad. Aunque lo que había dicho aquella mocosa era cierto. Mi cuerpo era lento. Necesitaba enfriarse. Por poco logré detener un golpe de aquel imbécil. Aunque volé unos cuantos metros. Aproveché ese instante para decirles a los demás que escaparan. Balas a mi alrededor me interrumpieron. Era Rose. Al parecer había terminado de recargar esa torreta. Me había olvidado completamente de ella. Así que sin previo aviso, corrí hacia ella. Pero mi carrera fue interrumpida. Aquel sujeto utilizó un árbol como bate para golpearme. Volé por los aires, destrozando árboles en mi camino. Ahora Rose había centrado su fuego hacia él. Los copos de nieve comenzaban a caer. Una tormenta se aproxima. Mi cuerpo sangraba de nuevo. Ahora que lo podía ver. Ya no llevaba nada conmigo. Mi mochila se había perdido ya hace bastante tiempo. Además, mi ropa estaba completamente hecha mierda. Los copos de nieve volaban a mi alrededor, convirtiéndose en vapor caliente y volando en el viento presuroso. El viento. Ahora esto. Mierda. Necesitamos salir de este lugar. Una tormenta. Observé a mis amigos esconderse en los árboles. Pude observar a Rose disparar, intentando dar en el blanco a aquel sujeto. La miré con odio. Mis heridas cerraron. Así que ya podía hacerlo. Escapar de aquí, dejar que la mataran. Pero no podía. Yo tenía que saber por qué ella hizo esto. Aunque tuviese tantas ganas de asesinarla. Aquel tipo ya se acercaba hacia Rose. Así que sin más. Corrí hacia él, dejando un rastro de huellas descongeladas. Mis pies se sentían fríos. Pero esto me ayudaba a correr más deprisa. Lo intercepté antes de que arremetiera en contra de Rose.
tecleándole y por lo tanto, rodando en el suelo. Lo lancé en un quinto giro, apartándome de él. El maldito parecía estar emocionado. Pero no lo dejé hacer ningún movimiento. Algo en mí me hizo lanzarle una ventisca de aire caliente. El tipo no se movió un centímetro, aunque había bajado la guardia. Cerré mi puño, deteniendo mi ataque. Luego de eso me lancé al ataque. El tipo logró observarme al estar ya frente a él. Pero solo logró lanzar un golpe recto que fue esquivado. Crucé mi puño por su brazo, conectando un fuerte golpe que lo hizo caer al suelo. Después de eso, intenté sujetarlo por la cabeza para lanzarlo. Pero el tipo rompió mi brazo. El dolor fue insoportable. Retrocedí un poco, antes de reincorporarme. Mi brazo colgaba como una cuerda. Esto tardaría en sanar. Así que solo que quedaba el brazo izquierdo. Corrí rápidamente. Esta vez utilizaría mis piernas. Fingí una patada baja, y con un movimiento simple, en un descuido de aquel sujeto. Acerté una patada en su cuello. Escuché como al chico ya no le pasaba oxígeno. Así que con mi mano izquierda, sostuve su brazo, girando en sentido contrario al reloj. Lanzando al tipo unos cuantos metros. El chico se detuvo en la nieve fría. Parecía inconsciente. Así que me apresuré. Y con una mirada llena de resentimiento, visualicé a Rose. Al parecer la torreta había fallado. O tal vez el destino me había dado una oportunidad. Me acerqué en un instante frente a ella. La sujeté del cuello y la lancé hacia abajo de la torreta. Parecía estar en shock. Así que de un salto estuve frente a ella. Me agaché y con voz clara pregunté: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Tú. Yo confiaba en ti. Tú. ¿Sabes lo que sufrí? No pude evitar acobardarme al hablarle. Yo. No lo entiendo. ¿Por qué? Parece que todavía no lo comprendes. Así que te lo diré claramente. Mi bando está aquí para robar sus suministros, armas y mujeres. No necesitamos más. No hay más razones. Somos supervivientes. Murió mucha gente. Tú la mataste. Gregory Victoria. De nuevo con eso. Típico de ti. Eres un tonto sin remedio. Yo los maté. Mi bando fue el que los asesinó. Al principio pensaba dejar vivir a Victoria. Ella me hubiera servido más. Pero al final tan solo quedaste tú. No lo entiendo. Tú. Dijiste que tu anterior bando te traicionó. Y lo creíste. Este bando es mío. Mi hija no me traicionó. Te lo contaré. Desde el principio. Yo ya buscaba encontrar este lugar. Cuando los encontré a ti, Gregory Victoria. No esperaba que me contaran a detalle sobre lo que buscaban. Fue fácil conseguir esa información. Quise deshacerme de Gregory y de ti. Tan solo necesitaba a alguien. Un imbécil que me hiciera pasar desapercibido. Y tú lo fuiste. Si tú hubieras muerto, Victoria ahora estaría en tu lugar. Golpeé el suelo con fuerza. Un nudo en mi garganta me impedía hablar. Entonces, todo lo que me contaste, lo que pasamos, todo, ¿solo fue un plan? Claro que sí. Un niño como tú es tan fácil de engañar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Intenté contenerme. Pero la rabia, la tristeza, la traición. Sentía mi corazón. Cómo este se partía. La persona en la que una vez había confiado. Yo. Tú. ¿Sabes lo que eras para mí? Te apreciaba. Yo. Te quería. Quería pensar que en algún futuro podría verte. Y tú podrías verme. Quería pensar que tú y yo éramos una familia. Lo creíste. Las personas que hay afuera, lo que pronto encontrarás. Yo solo soy una de ellos. Si quieres matarme, hazlo. Observé lentamente a Rose. Quería encontrar algo en su rostro. Una señal que me dijera que ella aún estaba conmigo. Pude ver sus ojos algo llorosos. Pero aún con esa mirada dura. La que siempre ha tenido. Yo no puedo tomarte en serio con esa apariencia. Y no me importa lo que realmente sientas ahora. Me deje llevar. Ahora tan solo. Te mataré. Me levanté rápidamente. El poder en mi interior aún ardía con furia. Y no se calmaría, no hasta terminar con la vida de Rose. Apunté la palma de mi mano justo a la cabeza de Rose.
Era tan fácil como soltar todo ese aire caliente en mi interior y matarla. Pero la duda llegaba a mí. Observé a Rose cerrar los ojos con calma. Esa puta actitud hizo que mi interior ardiera de nuevo, me quemara y me doliera. ¡Qué mierda! No me digas que no te arrepientes de nada. Mataste a mis compañeros. Y por tu culpa. Liliana. Katy. Roland. Todos. Los mataste. ¿Y no piensas ni siquiera en decir algo? Yo lo hice. Por mi hija. ¿A quién putas le importa? Un escalofrío recorrió mi espalda, seguido de un golpe en mi mentón. Volé por el bosque, hasta salir de este y rodar en una pendiente, deteniendo mi recorrido al perder velocidad. La tormenta se aproxima. Los copos de nieve caían presurosos. Me levanté. Y ahí estaba. Ese puto imbécil. Estaba más inflado que antes. Sus ojos casi salían de sus cuencas. Sangre en su nariz. Su piel parecía cuatearse. Este tipo estaba en la mierda. Parece que absorbe demasiado poder. Pero no importa. Lo liberaré contigo. El chico hizo una especie de sentadilla, antes de saltar en el aire y apresurarse a interceptarme. Observé a Cari salir de entre los árboles. Aún llevaba consigo una pistola. Maverick la seguía. Aunque parecía estar cansado. No estaba muy al tanto de esos dos. Así que no sabía sobre su estado. Observé al tipo acercarse. No podía detenerlo, así que utilicé mi hombro para bloquear. Fue un cabezazo. Sentí como si mi hombro se fuese a salir. Así que hice un ligero movimiento circular. Esto desvió el cabezazo, dejando listo al tipo para un golpe en su rostro. Lo hice. Lo golpeé. Luego de eso lo sostuve del cuello con mi brazo, haciendo una especie de candado. Ordené a Cari disparar. Escuché el sonido de 2 balas en la lejanía. Luego como el cuerpo de ese tipo se movía estrepitosamente. Pude ver cómo las balas entraban en su cuerpo. Ordené a Cari seguir disparando. Pero no ocurrió nada más. ¿Se les habían terminado las balas? No pude sostener al tipo más tiempo. Este sujetó mi brazo y con fuerza lo destrozó con un simple apretón. Grité de dolor. Pero el tipo volvió a golpearme con su codo. Rodé en la nieve. Utilicé el mismo impulso para ponerme de pie y ponerme en guardia. El tipo se quedó parado frente a mí. Tal vez a 3 metros. Parecía débil. Pero podía ver la voluntad en sus ojos. Respiré rápidamente. El desgaste en mi cuerpo ya era evidente. Levanté firmemente mis puños. El otro tipo sonrió, pegó un grito antes de correr hacia mí. Ya me cansé de este sujeto. Mi cuerpo elevó su temperatura por sí solo. Y con un simple movimiento. Un movimiento ajeno. Atravesé al tipo en la cara. Mi puño atravesaba su cara. Y salía justo por detrás de su nuca. Sangre escurría por mi antebrazo, hasta llegar a mi codo. Gotas en la nieve. Gotas de color rojo oscuro, pintando y marcando ese suelo. Recuperé rápidamente mis sentidos. Dejando caer el cuerpo al suelo, y respirando fuertemente. Grité al viento. Todo eso. Todo lo que ocurrió. Mierda. Sentía el frío en mi cuerpo casi descubierto. Vapor salía de mi cuerpo, y ese ardor que cada vez se hacía más evidente. Mi piel parecía estar más quemada. Aunque no dolía. Era como si mi cuerpo estuviese entumido. Cari y Maverick bajaron por la pendiente presurosos. Casi al instante sentí que perdería mi conciencia. Pero Maverick me atrapó justo a tiempo. Diste una buena pelea, niño. Ahora tan solo descansa. Aunque tu cuerpo está muy caliente. Primero necesito envolverte en algo. Maverick se quitó su chamarra y la envolvió en mi cuerpo. Luego me ayudó a mantenerme en pie. Este tipo está completamente muerto. Además, ¿qué mierda es lo que te ocurre, Alex? Esa fuerza. Esa velocidad. No existe nadie en el mundo capaz de hacer algo así. Además, este tipo era igual a ti. Aunque no termino de comprenderlo. El niño no está en condiciones para responder preguntas. Necesita descansar. Vamos, niño. Te llevaremos a un lugar seguro. El calor en mi cuerpo desaparecía con el tiempo. Caminábamos por lo que ya quedaba del pueblo. Cabañas quemadas y cuerpos de personas descuartizadas, carbonizadas e incluso zombies. Parecía que el bando de Rose había escapado, y ella con ellos. Así que por el momento estábamos tranquilos.
En nuestro camino encontramos el cuerpo de Eric y Roland. Nos quedamos algunos minutos observando los cuerpos. Aunque Maverick nos dijo que debíamos emprender el viaje, ya que los cuerpos muertos de los zombies comenzaban a soltar esporas poco tiempo después de su muerte. Esa información era desconocida para mí. Seguimos caminando. En algún momento mis piernas fallaron y perdieron su movilidad. Así que Maverick comenzó a cargarme. Cruzamos por la enfermería. Y ahí estaba. Intenté ignorarlo y seguí caminando. No me había dado cuenta. Pero Carrie tenía puesta mi mochila. Y con ella llevaba algunas maletas. Suministros tal vez. Observe mi cuerpo hecho polvo. Pedazos de carne de un tono negro. Maverick. Si no te importa. Creo que descansaré un poco. Perdóname. Por no salvarlos. I think I love you better now. And I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ventus y ya hemos llegado al final del capítulo. Solo quería mencionarles una cosa. Con este capítulo se cierran varios momentos de mi vida que estuve pasando mientras lo hacía. Con esto se cierran esos malos momentos, esos buenos momentos y esos momentos que quisiéramos olvidar. Y con esto finalizamos el capítulo 3. Uno de los capítulos que más me ha costado pensar por el tema de que he tenido algunos problemas y pues no es fácil hacer un capítulo mientras tienes problemas. Otra de las situaciones es que algunos de ustedes pueden pensar que es una calca o copia, es el diario de Jonathan. Y sí, tal vez puede ser eso, pero quiero ser lo más original posible y ir metiendo cosas a la historia que sean originales mías. Como ya saben, esta historia lleva pensándose desde hace mucho tiempo y ha tenido varios reinicios. Y yo he pasado por varios canales. Claro que no los mencionaré ahora, pero quiero que por favor den su máximo apoyo a este proyecto y se los agradeceré mucho. Por ahora estoy haciendo las imágenes en inteligencia artificial. Perdonen la mala optimización que tienen estas imágenes. Por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado el capítulo y que sigan apoyando este proyecto. Gracias por ver.